no se detienen y usted merece estar bien informado. Un equipo de periodistas, corresponsales, redactores, operadores y agencias de noticias internacionales presentan el siguiente resumen noticioso por Stereo Bahía 107.9. Bienvenidos a la información veraz y objetiva. Buenas tardes, amigos y amigas de todo el departamento de Izabal. Muchas gracias por estar con nosotros a esta hora de la tarde, aquí en el resumen noticioso de la Bahía, correspondiente a este 20 de mayo del año 2024. Ya estamos listos para llevarles a ustedes la información a esta hora. Y por cortesía de Ban Rural, el amigo que te ayuda a crecer, escuchamos los titulares. Entre todas las noticias de hoy, estas son nuestros titulares. Ministra de Educación visitó Puerto Barrios, tendremos la información. Mareros capturados por asesinato en Ciudad de Guatemala. Muere motorista en ruta Agua Blanca, Jutiapa. Ataque armado deja una persona fallecida y una herida en Ciudad Capital. Nombran al nuevo ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda en nuestro país. Además, les presentaremos nuestro segmento especial de Economía, Ciencia y Tecnología. No podía faltar el segmento de noticias nacionales e internacionales. Todo esto y mucho más a continuación aquí en el resumen noticioso de la Bahía. La naturaleza genera noticias. Aquí te presentamos la información del clima para las próximas horas. Bien, aquí estamos observando cómo está el clima para esta hora. La temperatura alcanzó los 33 grados con una nubosidad del 40%, que es bruma. Ráfagas de viento llegaron a los 5 kilómetros por hora, muy poca. Aunque hubo poca lluvia durante la mañana en algunas partes de Santo Tomás de Castilla y aquí Puerto Barrios, poca lluvia. Por la noche se espera una temperatura de 25 grados, una probabilidad de lluvia de un 5%, ráfagas de viento serán de 8 kilómetros por hora. A continuación, el detalle de los sucesos que generaron noticia. La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres informó que durante la presente temporada de lluvias se ha registrado una serie de incidentes derivados de la lluvia que ha registrado principalmente en occidente y centro del país, pero en el norte y el oriente desde esta semana ya serán más notorios los cambios climáticos por la temporada. Steffi Barrera, portavoz de la institución, explicó que solo en las últimas 24 horas se reportan 2 emergencias asociadas a las precipitaciones, específicamente en los departamentos de Zacatepeques y El Progreso, afectando aproximadamente 45,000 ciudadanos aproximados. Hubo un derrumbe en el kilómetro 56.3 de la ruta CA9 Norte con dirección hacia el sur, el Upayón, Sanarate, El Progreso, donde se coordinó con Covial para las acciones de limpieza. También similar, kilómetro 77 de la RN14, específicamente en el ingreso a Ciudad Vieja, Zacatepeque, donde hubo un desprendimiento de material que quedó disperso sobre la cinta asfáltica. También kilómetro 340, que sufrió la misma situación. A todo esto, son 340,000 personas afectadas, afectadas 20,614 que van a ser atendidas, y en las viviendas dañadas son 609 en el país. Imagínese usted, aquí en el norte no ha iniciado la situación de lluvia, pero en el occidente sí, y ya hay daños estructurales. Estas son las noticias regionales más relevantes de hoy. Neri, de 26 años, fue capturado por investigadores de la DEIC de Codón Alta Verapaz, sindicado de homicidio, el 15 de mayo. También la policía y el Ministerio Público realizaron allanamientos en la aldea Cerro Gordo, Jutiapa, donde detuvieron a Brian, de 27 años, acusado de homicidio, según la orden emitida por un juzgado de ese departamento, fecha 17 de mayo. En la colonia Monterreal, zona 4 de Misco, investigadores de Dipanda dieron cumplimiento a una orden de captura para Jorge, de 61 años, buscado por el delito de extorsión, dice el informe que nos está llegando en este preciso instante. Hace momentos el presidente de la República, Bernardo Arévalo,
nombró al nuevo ministro de Comunicaciones. Producción, le enviamos un link donde está la conferencia de prensa del presidente. El gobierno de Guatemala confirmó que Félix Alvarado fue nombrado como nuevo ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. El funcionario llega al cargo en sustitución de Yasmín de la Vega, quien fue removida la semana pasada por incumplir instrucciones del presidente Bernardo Arévalo. En las últimas horas circuló la información en redes sociales con respecto a la posibilidad de la designación de Alvarado para dirigir esta cartera. Alvarado asume el cargo después de que el pasado viernes se anunció que por decisión del gabinete o del gobernante fue destituida la arquitecta Yasmín de la Vega. Pero el presidente de la República en conferencia de prensa, no sé si ya lo tenemos listo, producción, en conferencia de prensa dijo lo siguiente hace algunos minutos. Escuchemos. Y los pagos de deuda de arrastre se deben distribuir porque el monto de los compromisos es mayor a la disponibilidad financiera. Por otra parte, hay que asegurar el pago a todas y a cada una de las empresas constructoras que están ejecutando obra pública, pero sin caer en favoritismos o dar lugar a incentivos corruptos. Para estos efectos, el proceso que se ha acordado y que se ha venido aplicando está basado en 4 principios básicos. El primero es que no se repite el pago a empresas que ya han recibido pago el mes anterior, con el fin de que todas las empresas constructoras puedan participar en los pagos y recibir recursos en función de los avances físicos y de los pagos retrasados que les corresponde en tal razón. Poniendo orden a los pagos y distribuyéndolos de mejor manera, podemos lograr que la ejecución financiera esté efectivamente alineada con el avance físico de los proyectos. Es decir, a medida que el avance físico que está haciendo un constructor de una obra va progresando, en esa medida se va avanzando en el pago para permitirle que siga trabajando. Pero esto implica además que se sincronice los pagos a empresas, ejecutores y supervisoras, porque efectivamente necesitamos que sean las supervisoras las que vayan constatando que las empresas ejecutoras han avanzado efectivamente en el pago. Y de esta manera, mediante esos principios, se espera que los pagos a las empresas se repitan cada 3 o 4 meses como máximo, hasta progresivamente ir completando los pagos a medida que el presupuesto y la disponibilidad de recursos en el Ministerio de Infraestructura y Vivienda existe, y que se va terminando la obra pública que fue contratada por los gobiernos anteriores. Este procedimiento fue acordado y se traducía en una estructura de pagos que se acordaba entre el Ministerio de Comunicaciones, el Ministerio de Finanzas y la Presidencia. La arquitecta de la Vega no siguió este procedimiento, aprobando algunos pagos que se encontraban fuera de estas lógicas, y en tal función, por tal causa, fue removida de su cargo. Y he tomado la decisión de nombrar al doctor Félix Alvarado como nuevo ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. El ministro Alvarado es un profesional con grandes capacidades, tiene un doctorado en Administración Pública, que además hasta este momento fungía como coordinador de la iniciativa de infraestructura para el desarrollo denominada Avenidas para el Buen Vivir, que se ha venido preparando por el Gobierno de la República. Con la inclusión del doctor Alvarado en el gabinete, aseguramos un profesional altamente calificado para garantizar la ejecución transparente de un ministerio cuya obra es fundamental
para el avance de este país y para el logro de los objetivos de este gobierno. Ministro Alvarado, por favor. Gracias. Empiezo por agradecer al señor presidente Bernardo Arévalo la confianza por permitirme servir en esta posición, pero además insistir también en agradecer a la sociedad, a la población guatemalteca, porque lo que vamos a hacer es duro y difícil. No va a ser fácil, va a llevar mucho trabajo, va a costar. Y eso solo se puede hacer si lo hacemos juntos. Pero no quiero hablar sobre la dificultad que podemos enfrentar, sino por qué hay que hacerla. Esa es la pregunta que nos tenemos que estar haciendo. ¿Por qué importa el Ministerio de Comunicaciones? ¿Por qué importa que hagamos bien lo que hace el Ministerio de Comunicaciones? Yo los invito a pensar en la palabra comunicaciones. Es conectar. Lo que el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda hace, sobre todo desde el Estado, es conectar guatemaltecos con sus anhelos. Pensamos a veces que lo que tenemos es derecho a una carretera, que ahí es donde se va la mayoría de la plata del Ministerio de Comunicaciones. Pero no tenemos derecho a una carretera. Los ciudadanos a lo que tenemos derecho es a llegar a tiempo y bien a donde queremos ir. Esa es la tarea del Ministerio de Comunicaciones y es por eso que estoy yo en esa cartera, para hacer eso, asegurarnos que los guatemaltecos y las guatemaltecas puedan llegar a lograr sus anhelos, esos anhelos económicos, esos anhelos sociales, esos anhelos que pueden ser tan sencillos como ir a ver a su familia o tan complejos como conectar su productividad con el mercado global, y se lo merecen. Y lo que nos ha pasado es que nos hemos enfrentado a un ministerio al que se le ha destruido, se le ha pervertido y se le ha utilizado para mal. ¿Qué significa eso? Pensemos en la gente que trabaja ahí dentro. Son los ingenieros, son personas técnicas, son personas que saben su tarea y sin embargo han perdido completamente la dignidad porque son vistos como simple manera de hacer enriquecimiento ilícito. Y eso no se vale. Ellos tienen derecho a dignidad y pueden hacer bien su trabajo. Y por eso es que nosotros tenemos que ayudarlos a hacer bien ese trabajo. ¿Qué significa eso? Significa que trabajemos con eficiencia, que trabajemos con transparencia y sin corrupción, tanto hacia adentro del ministerio como para con sus proveedores. A eso es a lo que voy yo, para eso es que estoy yo. Es para comenzar a hacer ese viraje donde podamos tener un ministerio que haga mejor lo que debería de estar haciendo, que es conectar a las personas con sus anhelos. ¿Qué significa eso en este momento? Es que tenemos que pensar acerca de cómo concretamos eso que estaba describiendo el señor presidente. Y de eso se trata precisamente. En los siguientes días estaremos hablando de los mecanismos específicos que nos permiten hacer eso. Pero por lo menos puedo poner sobre la mesa que estamos claros que tenemos que desarrollar un ministerio que es capaz de gestionar la obra pública. ¿Y eso qué significa? Que no basta con simplemente estar asignando proyectos a dedo o por casualidad. No, tenemos que tener sistemas que funcionan bien para que de aquí en adelante cualquiera que se vincule con el ministerio lo pueda hacer con la confianza de que va a tener una relación transparente, una relación eficiente y sin corrupción. Nuestros patrocinadores son importantes. El resumen noticioso continúa en breve. Ya en Puerto Barrios, Centro Clínico para Pie Diabético. Con especialidad en el manejo integral del pie diabético, úlceras varicosas, tratamiento para uñas engrosadas, uñas con hongos, tejido calloso, dolor neuropático, dolor crónico de cuello, espalda y nervio ciático, neuralgia, fibromialgia, dolor de venas, tratamiento alternativo de luz infrarroja para el aumento circulatorio periférico. Estamos ubicados en calle al Hospital Japón Guatemala, a un costado de Iglesia Católica. Atendemos de 8 a 9 de la mañana, de lunes a sábado. Haz tu cita al 7794-9034 y 5466-4228. Senclipid ONG, una sociedad no lucrativa al servicio de la salud de Izabal. Maderas del Norte contribuye al desarrollo de Morales y Izabal.
una enorme experiencia en artículos de ferretería nos permite garantizarle todos nuestros productos: lámparas decorativas, herramientas industriales BBT, herramientas eléctricas Makita, Bosch, DeWalt, Stanley, maquinaria Lincoln y Miller, motosierras Steel, chapeadoras, compresores, generadores, bombas de agua de la prestigiosa marca Starrite, oxígeno y acetileno, oxígeno médico, pisos y azulejos decorativos, cal, arena y piedrín, y distribuidores mayoristas de Cementos Progreso para Izabal, puestos en la obra al mejor precio del mercado. Somos concesionarios de Western Union. Maderas del Norte contribuye al desarrollo de Morales y Zabal. Continuamos con el resumen noticioso de la Bahía. Bien, vamos a continuar con más información en esta hora. Y asesinan a balazos a una persona en la Reforma Zacapa. La información nos la tiene Edwin Pastor a esta hora de la tarde. Edwin, buenas tardes, son las 5:20. ¿Cuál es la estación líder en noticias? Tenemos la información desde el departamento de Zacapa. Crimen en Huité. Esta es la información que le trasladamos a ustedes. Bomberos municipales departamentales de Huité han informado sobre una persona sin vida a la orilla de la carretera en el kilómetro 138 de la carretera que de la aldea La Reforma conduce a Zacapa. Se presume que fue atacada a balazos, por lo que hasta el momento se desconoce la identidad de esta persona que fue asesinada a balazos en la ruta que de la Reforma Huité conduce al departamento Zacapaneco o a la cabecera departamental de Zacapa. Se indicó por parte de los bomberos municipales que se presentaron al lugar luego de ser llamados por parte de los vecinos que transitaban por esa carretera. Les manifestaron que a la orilla de la carretera había una persona fallecida, posiblemente por proyectil de arma de fuego, se informó. Es el reporte que le brindamos a ustedes a través de Bahía 107.9, Edwin Pastor desde Zacapa. Nos sigue informando Edwin Pastor. Un enfermero también fue asesinado por robarle su motocicleta. ¿Cuál es la estación líder en noticias? Bahía 107.9, tenemos la información, actualización de la noticia. Ya han identificado a la persona que fue asesinada en la ruta hacia la Reforma Zacapa. De acuerdo con la información, el enfermero fue asesinado por robarle su motocicleta. Esta es la información. Juan Leonel Chacón López, de 29 años, originario de Cabañas y residente en Zacapa, fue asesinado a balazos sobre el kilómetro 138 de la ruta que conduce de Zacapa a la Reforma Huité. La hipótesis que se maneja hasta el momento es que Chacón López fue víctima de un robo en donde lo despojaron de su motocicleta y luego le dieron muerte. El enfermero se conducía hacia Cabañas a visitar a su señor padre. Lamentablemente ya no llegó, ya no lo pudo visitar porque Juan Leonel Chacón López, de 29 años, murió asesinado a balazos. Esto en la carretera que de Zacapa conduce a Cabañas, Huité. La información que le trasladamos a ustedes a través de Bahía 107.9, reporta Edwin Pastor. Nos sigue informando Edwin Pastor. Muere motorista en ruta Agua Blanca. Esto ha sucedido durante la jornada de este día. Edwin, ¿cuál es la estación líder en noticias? Bahía 107.9, en la colonia Bahía 107.9, tenemos la información. Queremos indicarles de que un motorista murió en cercanías de la Cuesta de García. De acuerdo con la información dada a conocer, bomberos de Agua Blanca, Jutiapa y de Ipala se desplazaron
hacia la Cuesta de García, donde lamentablemente un motorista falleció. Los bomberos municipales departamentales de Agua Blanca, Jutiapa y de Ipala, Chiquimula, se presentaron al lugar. La persona ya no contaba con signos vitales y se trata de Jaime Alberto Echeverría Ospina, de nacionalidad colombiana. Este colombiano falleció cuando conducía su motocicleta y lamentablemente falleció a consecuencia de las heridas que le provocaron al momento de colisionar su motocicleta. Es la información que le trasladamos a ustedes a través de Bahía 107.9, reporta Edwin Pastor desde el departamento de Chiquimula. Continuando con la información, Jimena Mazariego nos informa que mareros fueron capturados por asesinato. Este es el informe en este reporte especial. Jimena, buenas tardes. ¿Cuál es la estación líder en noticias? Bahía 107.9. En la colonia Santa Fe, zona 13, investigadores de Dipanda capturaron a Dorian, de 27 años, marero 18, quien tiene una orden de aprehensión emitida por un juzgado de Guatemala por asesinato en grado de tentativa. Tiene un antecedente del 6 de noviembre del año pasado en la zona 13, pues junto a una mujer trasladaban una pistola y más de 30 municiones para fusil. En un centro comercial de la zona 11 fue detenido César, de 38 años, quien tiene una orden de captura por el delito de asesinato. Llevaba un celular que será sometido a una extracción de datos para verificar su vínculo con la estructura de la Mara 18. En otra información, Rolando, de 26 años, fue capturado por policías de la comisaría 15 en la zona 1 de Villa Canales, en cumplimiento a 2 órdenes de aprehensión por homicidio cometidas en contra de una persona el pasado 10 de enero. Es requerido por un juzgado de Chiquimula. La segunda persona por la que se le imputa un delito es por robo de equipo de terminal móvil, emitida por un juzgado de Santa Lucía, Cochumalguapa, en Escuintla, el pasado 26 de febrero de este año. Para Bahía 107.9, Jimena Mazariegos. Jimena nos sigue informando. Cuando son las 5 de la tarde, 27 minutos, empresario fallece en un incidente que involucra a un coronel. Vamos a escuchar el siguiente informe. Jimena Mazariegos, ¿cuál es la estación líder en noticias? Bahía 107.9. Un empresario fallece en confuso incidente que involucra a un coronel retirado. El incidente inició como una discusión a gritos luego de un percance vial, pero el ataque trascendió cuando ambos individuos sacaron pistolas y se dispararon múltiples veces entre sí. El empresario fue identificado como Héctor René Argueta Cardona, de 73 años, quien se encontraba dentro de una propiedad privada y falleció debido a la gravedad de sus heridas, mientras que el coronel retirado responde al nombre de Óscar Humberto Lorenzana Figueroa, de 61 años, y se conducía en un automóvil. Hasta el momento se encuentra en recuperación. El hecho ocurrió en el kilómetro 196 de la ruta interamericana, jurisdicción de Quetzaltepeque, Chiquimula. La Policía Nacional Civil detalla que una patrulla se encontraba haciendo un recorrido de seguridad cuando fueron alertados vía telefónica sobre el enfrentamiento armado, por lo que se dirigieron al lugar, constatando que ambas personas se disparaban entre sí. Al notar su presencia, el empresario, quien en un principio se conducía en su motocicleta, fue subido gravemente herido a un pick-up particular que lo conduciría a un centro asistencial, mientras que el coronel retirado fue atendido por bomberos voluntarios, quienes lo trasladaron a la emergencia para recibir atención médica. Para Bahía 107.9, Jimena Mazariegos. En breve, continúa el resumen noticioso de la Bahía. La mejor señal de toda Guate la tienes contigo. Conéctate a la red más grande y confiable de Guate, Tigo. Y échale café, ¿qué tal? Haz la prueba, más sabor, más rendimiento, más calidad. Tu café, ¿qué tal? Abundante, vivito y sabrosón. Haz la prueba, más sabor, más rendimiento, más calidad. Tu café, ¿qué tal? Abundante, vivito y sabrosón. Ahorra con el mejor sabor. Café Quetzal ayuda a tu economía por su gran rendimiento. ¿Qué esperas? Haz la prueba. Café Quetzal, abundante, hervidito y sabrosón.
Procesiones, alfombras, corozo, sol, arena y el sonido de las olas son las tradiciones que tus seres queridos extrañan y sienten al enviar sus remesas. En esta temporada, las remesas por Banrural ya son una tradición. Dile a tus familiares en Estados Unidos que las envíen por Banrural y podrás ganar premios de 100 y 200 quetzales en efectivo. Cobra tu remesa fácil, rápido y seguro en agencias, cajas Banrural y medios digitales. Banrural, el amigo que te ayuda a crecer. Puerto Barrios sigue avanzando al desarrollo y con el objetivo de una mejor fluidez vehicular se continúa trabajando en la ampliación a 4 carriles del tramo carretero Puerto Barrios a Santo Tomás de Castilla. Esta mega obra se logró por la buena gestión del alcalde licenciado Hugo Sarceño ante el gobierno central. Una obra que traerá desarrollo a Puerto Barrios y a nivel nacional. Municipalidad de Puerto Barrios, reformando nuestra ciudad. La medicina natural cura eficazmente y previene enfermedades. Tienda Naturista La Fuente le ofrece más de 100 plantas medicinales y productos 100% naturales. Y ahora, con tratamientos controlados para enfermedades del hígado, riñones, bronquios, colon irritable, gastritis, nervios, mala circulación, diabetes, artritis, depuradores de la sangre y enfermedades de la mujer. Todos los tratamientos elaborados en forma científica y con todas las normas de calidad. Tienda Naturista La Fuente, atendido por terapeuta en medicina natural. Octava calle, Séptima Avenida, Puerto Barrios. Teléfono 7948-5972. Ya en Puerto Barrios, Centro Clínico para Pie Diabético. Con especialidad en el manejo integral del pie diabético, úlceras varicosas, tratamiento para uñas engrosadas, uñas con hongos, tejido calloso, dolor neuropático, dolor crónico de cuello, espalda y nervio ciático, neuralgia, fibromialgia, dolor de venas, tratamiento alternativo de luz infrarroja para el aumento circulatorio periférico. Estamos ubicados en calle al Hospital Japón, Guatemala, a un costado de Iglesia Católica. Atendemos de 8 a 9 de la mañana, de lunes a sábado. Haz tu cita al 7794-9034 y 5466-4228. Senclipid ONG, una sociedad no lucrativa al servicio de la salud en Izabal. Adquiere Tigo Residencial de 100 megas por 250 quetzales al mes y disfruta del mejor internet residencial sin contrato. Adquiérelo hoy mismo. ...107.9, la frecuencia de las noticias. Continuamos con el resumen de la Bahía. Son las 5 de la tarde con 33 minutos aquí en el resumen noticioso de la Bahía. La ministra de Educación, Anabela Giraca, estuvo aquí en Puerto Barrios, incluso en todo el departamento de Izabal, dando a conocer importante información. Escuchemos qué fue lo que nosotros logramos captar en entrevista. En este momento que nos va a dar información importante por su visita aquí al departamento de Izabal. La ministra en este momento nos informa. Escuchemos. Es porque estamos en una especie de gira. Quiero visitar todos los departamentos del país. Aquí he sido invitada por la diputada Telma Ramírez, que muy amable me invita y me convida y organiza este bello evento. La idea es estar en presencia para primero ver cómo va el tema de los remozamientos. Tenemos prácticamente 4.100 remozamientos culminados, estamos a punto de terminar con todos y este es un bellísimo ejemplo de eso. Manifestar también todo mi apoyo, el apoyo del Ministerio de Educación a los docentes, a las docentes, realmente a través de los programas de apoyo que hemos cumplido, garantizándoles que vamos a hacer todo el esfuerzo por mejorarlos y por supuesto mantener los programas de apoyo. Esto es nuestro mayor compromiso. Ahí entra todo el tema de los bonos y las garantías para que los maestros y las maestras estén contentos, estén bien y nosotros podamos responderles cada vez mejor. La buena noticia es el otro bono que le van a dar ustedes al padre de familia o al alumno. Son los bonos establecidos, el bono de Navidad, el bono magisterial, así que nosotros estamos comprometidos
agradecidos con todos estos apoyos. Esperamos poder mejorarlos en el futuro porque nuestra intención es garantizar mejoras laborales para los docentes. En estos meses, ¿cómo ha visto usted el sistema educativo en Guatemala? Mire, el sistema educativo se encuentra en una situación realmente lamentable, eso hay que decirlo, hay que reconocerlo. El tema de la infraestructura, encontramos un sistema con una infraestructura realmente en condiciones muy tristes, por eso nuestras medidas de urgencia, de emergencia y de inmediatez están en intentar recuperar los edificios, recuperar a los niños y sus aprendizajes en materia educativa. Vamos a cambiar de tema. La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres ha enviado un mensaje importante después de todos estos incendios y ha actualizado información. Escuchemos la siguiente nota importante aquí en el resumen noticioso de la Bahía. Con Red. En seguimiento a las acciones de supresión de los incendios activos ubicados en el Parque Nacional Laguna del Tigre, en el departamento de Petén, las brigadas de respuesta a incendios forestales e instituciones que integran el sistema Conred iniciaron este día con operaciones aéreas en la ubicación mencionada. Esto con el fin de combatir el siniestro en el menor tiempo posible y salvaguardar los recursos naturales de la Reserva Maya. El combate aéreo que inicia hoy es posible gracias al apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y el Banco Centroamericano de Integración Económica, que brindaron una donación para horas de vuelo equivalentes a más de $78,000, con el objetivo de controlar los incendios activos que afectan distintas regiones del país. El sistema Conred se mantiene activo para el combate de los incendios forestales que continúan registrando. Si observa algún foco de incendio, activa el sistema Conred llamando a los cuerpos de socorro, autoridades comunitarias o al 119 de la Conred. Además, recuerde atender en todo momento las indicaciones de sus autoridades locales. La prevención es tarea de todos. De esta temporada de incendios. Actualmente se reportan 111 incendios activos a nivel nacional. Petén continúa siendo el departamento con más incendios activos en este momento, pues tiene 55. El equipo que conforma el sistema Conred continúa trabajando para controlar y liquidar cada incendio en el menor tiempo posible. Si ves un incendio, activa el sistema Conred, dando aviso a las autoridades locales. Guatemala contra el fuego, la prevención es tarea de todos. Vamos a continuar con más información. Desconocidos entran a una vivienda y ultiman a propietarios. Esto en San Raimundo, Guatemala. Ilicia Morales tiene la información. ¿Cuál es la estación líder en noticias? Bahía 107.9. Desconocidos entran a la casa y ultiman a propietario en San Raimundo, Guatemala. Elementos de bomberos voluntarios de la 115 compañía del municipio de San Raimundo del departamento de Guatemala son alertados sobre un ataque armado registrado en el interior de una vivienda ubicada en la colonia Los Cafetales del municipio de San Raimundo del departamento de Guatemala. Quienes llegaron inmediatamente al lugar referido, encontrando a un hombre tirado boca abajo, quien minutos antes fue víctima de un ataque con arma de fuego. Los socorristas procedieron a evaluarlo, sin embargo no presentó signos vitales, falleciendo en el lugar del hecho por la gravedad de las heridas provocadas en diferentes partes del cuerpo, dando aviso a las autoridades correspondientes para los trámites de rigor. El ahora fallecido es identificado con el nombre de Antonio Alejandro Topkurup, de 25 años de edad. Bahía 107.9, líder en noticias, reporta Ilcia Morales. La Policía Nacional Civil captura a supuesto estafador con 11 ingresos a la cárcel. Jimena Mazariegos con el informe. ¿Cuál es la estación líder en noticias?
Bahía 107.9, el departamento de Chiquimula es utilizado. Bahía 107.9, Policía Nacional Civil captura a supuesto estafador con 11 ingresos a la cárcel. Una vez más fue sorprendido Walfer, de 43 años, por la Policía Nacional Civil por una denuncia en su contra por el delito de estafa propia en abril pasado. La detención se llevó a cabo en la 33 Avenida y 39 Calle en la colonia Amparo 1, zona 7 de la ciudad capital. Las autoridades encargadas de la seguridad ciudadana informaron que el detenido tiene antecedentes por robo, robo agravado, riña, portación ilegal de arma de fuego, portación ilegal de arma blanca, escándalo en la vía pública y posesión de drogas para el consumo. De acuerdo con la Policía Nacional Civil, Walfer, de 43 años, cometió los delitos en 1999, 2000, 2001, 2002, 2004, 2008 y 2011. Asimismo, agentes de la Policía Nacional Civil capturaron a Elmer, de 25 años, así como José, de 22, cuando asaltaban a una mujer en el municipio de Siquinalá, en Escuintla. Los supuestos ladrones evitaron ser detenidos, por lo que se dieron a la fuga en una motocicleta y, tras ser perseguidos por 2 kilómetros, fueron neutralizados, donde se les decomisó un arma de fuego que portaban de manera ilegal. Para Bahía 107.9, Jimena Mazariegos. Nuestros patrocinadores son importantes. El resumen noticioso continúa en breve. Ya en Puerto Barrios, Centro Clínico para Pie Diabético. Con especialidad en el manejo integral del pie diabético, úlceras varicosas, tratamiento para uñas engrosadas, uñas con hongos, tejido calloso, dolor neuropático, dolor crónico de cuello, espalda y nervio ciático, neuralgia, fibromialgia, dolor de venas, tratamiento alternativo de luz infrarroja para el aumento circulatorio periférico. Estamos ubicados en calle al Hospital Japón, Guatemala, a un costado de Iglesia Católica. Atendemos de 8 a 9 de la mañana, de lunes a sábado. Haz tu cita al 7794-9034 y 5466-4228. Senclipid ONG, una sociedad no lucrativa al servicio de la salud en Izabal. Continuamos con el resumen noticioso de la Bahía. La bolsa de valores y transacciones en el mundo, la globalización económica, generan noticia. Te presentamos Resumen Económico. Se dice que el ingreso de divisas por concepto de remesas familiares en Guatemala alcanzó un nuevo récord. Ascendió a 1.848.1 millones de dólares en abril. El primer cuatrimestre de este año totalizaron 6.530 millones de dólares. Junio 2023 no se había registrado una cifra similar, según los registros del Banco de Guatemala. De acuerdo con el Banco de Guatemala, en 2024 el ingreso de divisas podría alcanzar la cifra de 21.685 millones de dólares, lo que representa un 9.5%. El flujo de dinero proviene principalmente de los guatemaltecos que residen en el extranjero. En Estados Unidos es el principal emisor de este económico. El mundo evoluciona constantemente y aquí te presentamos las últimas noticias de ciencia y tecnología. Todos los meses podemos visualizar cada una de las fases lunares. La luna llena resulta particularmente atractiva porque se observa este satélite natural en todo su esplendor. En el caso de la luna llena de mayo, se conoce como la luna de flores, aunque también es conocida como luna de plantación. La próxima luna llena se podría visualizar el próximo jueves 23 de mayo de este año en Guatemala, fecha que coincide con la estación primaveral en diversos países a nivel mundial. Según la NASA, se le conoce como luna de flores porque en mayo las flores brotan en abundancia en toda América del Norte. Asimismo, el nombre hace referencia a la llegada de la primavera en todos los eventos relacionados a ella. Tradicionalmente, cada nombre de luna llena pues se aplica
o se aplicaba a todo el mes lunar en el que ocurría, no solo a la luna llena. Sin embargo, esto ha cambiado conforme el curso del tiempo. En el caso de la luna de Flores, el nombre hace alusión a la primavera, como le mencionábamos, pero también se atribuye a los pueblos algonquinos, que son grupos de indígenas de origen norteamericano, quienes conmemoran o celebran la llegada de esta época de primavera durante esta fase lunar. En breve, continúa el resumen noticioso de la Bahía. 107.9, la frecuencia de las noticias. Continuamos con el resumen de la Bahía. Porque tenemos la información que se genera en el mundo, te presentamos Noticias Internacionales. Tras una larga búsqueda nocturna en medio de una tormenta de nieve, hoy por la mañana en Irán el gobierno confirmó la muerte del presidente Ebrahim Raisi y de su ministro de Asuntos Exteriores, Hossein Amir, víctimas de un accidente de helicóptero que desde Teherán atribuyen a causas meteorológicas en un área montañosa y de difícil acceso en la provincia iraní de Azerbaiyán Oriental, al noroeste del país. El accidente se produjo en horas de la tarde del domingo y junto a ellos también murieron otros líderes regionales y espirituales, como el gobernador de la provincia donde se produjo el siniestro y el ayatolá de la mezquita de Tabriz, un templo reconocido en todo el mundo por su asombrosa arquitectura. Desde que se confirmó la noticia en la República Islámica se han decretado 5 días de luto oficial y entre los residentes pueden apreciarse escenas de duelo protagonizadas por quienes lloran la muerte del líder iraní y otras manifestaciones de celebración en forma de fuegos artificiales entre quienes se alegran por el fin de su mandato. En tanto, líderes de todo el mundo presentan sus condolencias a Teherán. Cabe destacar el mensaje del presidente ruso Vladimir Putin, quien calificó al líder fallecido como un verdadero amigo del pueblo ruso y destacó sus aportaciones a los lazos entre ambas naciones. En América Latina, el presidente Nicolás Maduro aseguró sentirse profundamente entristecido por tener que despedirse del que consideraba era una persona extraordinaria. Desde la Unión Europea fue Charles Michel, el presidente del Consejo Europeo, quien expresó sus condolencias en nombre de la Comunidad Europea. No olvidemos que la muerte del presidente Raisi se produce en uno de los momentos más tensos entre Irán e Israel debido a la guerra en Gaza, donde Teherán enfrenta importantes dilemas. En este contexto, el grupo islamista Hamas lamentó el fallecimiento de los dirigentes iraníes, reconociendo su apoyo frente a Israel. Mientras tanto, el líder supremo Ali Khamenei, que ostenta el poder supremo y tiene la última palabra en asuntos de política exterior y sobre el programa nuclear de Irán, dio su autorización para que el primer vicepresidente Mohamed Mokber asumiera el cargo de presidente interino y tendrá la misión de organizar nuevas elecciones presidenciales en un plazo de 50 días, siguiendo la Constitución de la República Islámica. Judith Martín Rodríguez, Voz de América. Porque tenemos la información que se genera en el mundo, te presentamos Noticias Internacionales. El presidente de República Dominicana, Luis Abinader, celebró su reelección luego de que sus rivales políticos, Leonel Fernández y Abel Martínez, reconocieran su triunfo después de que la Junta Central Electoral presentara los datos preliminares con el 38% de las juntas receptoras de votos escrutadas, en las que el presidente Abinader lideró la votación con un 59,24% de los votos, seguido por el exmandatario Leonel Fernández con el 26,9%. El domingo fue una jornada electoral que transcurrió sin mayores incidentes y más de 8 millones de dominicanos salieron a las urnas para elegir entre 9 candidatos al presidente de la República y miembros del Congreso en una de las elecciones más esperadas de la región, y el jefe de la misión de observación de la Organización de los Estados Americanos, OEA, el expresidente chileno Eduardo Frei, destacó la participación y el civismo de los dominicanos en los comicios, mientras el presidente Luis Abinader ofreció un discurso luego
luego de asumir su triunfo, en el que también agradeció la participación masiva de la ciudadanía. Gracias de corazón. El civismo y la participación de cada uno de ustedes han sido fundamentales para fortalecer nuestras instituciones y dar una vez más la imagen de un país ejemplar. A pesar del ambiente calmado, se presentaron algunas denuncias de candidatos de partidos opositores. Por ejemplo, el progresista Partido de la Liberación Dominicana, que encabeza el bloque opositor, denunció que se produjeron diversas irregularidades en el proceso de votación, particularmente la supuesta utilización de boletas premarcadas a favor del oficialismo y la compra de cédulas, denuncias que ya fueron documentadas ante la misión de observación de la OEA y otras organizaciones de observación internacional. En este sentido, Dolores Gandulfo, directora del Observatorio Electoral de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe, presentó su análisis preliminar. Hemos recibido las conferencias de prensa, las diferentes manifestaciones que han tenido las distintas fuerzas políticas y creemos que obviamente eso tiene que ser canalizado por la vía jurisdiccional para que la Fiscalía pueda investigar aquellos delitos electorales. Durante la jornada electoral, los dominicanos también eligieron a los miembros del Congreso bicameral, es decir, 32 senadores y 190 diputados, así como 20 representantes ante el Parlamento Centroamericano. Esta fue una actualización de la sala de redacción. Porque tenemos la información que se genera en el mundo, te presentamos Noticias Internacionales. Tras el choque y posterior colapso del puente Francis Scott Key de Baltimore el 26 de marzo, que dejó 6 personas muertas, todas ellas de origen latino, el buque Dalí, que provocó la tragedia, fue reflotado hoy con la marea alta y comenzó a regresar lentamente a puerto, guiado por varios remolcadores. Tras una preparación de 18 horas, en la que se incluyeron soltar anclas y bombear más de 1 millón de galones de agua que mantuvieron el barco en tierra y estable durante las complejas operaciones de limpieza, el gigantesco portacontenedores comenzó a moverse poco después de las 6 de la mañana, cuando las tripulaciones comenzaron a maniobrarlo para sacarlo de los restos del puente que se encontraban a su alrededor. El barco se detuvo varias veces antes de alejarse lentamente del lugar del colapso. Una vez alejado, se pudo observar el destacado progreso realizado en el esfuerzo de limpieza, ya que los equipos ya han retirado cientos de toneladas de acero destrozado del lugar del incidente. Las autoridades dijeron que el Dalí se mueve a aproximadamente 1,5 kilómetros por hora en el viaje de aproximadamente 4 kilómetros de regreso al puerto. Paralelamente continúa la investigación sobre los 4 apagones eléctricos en el barco que provocaron el colapso contra el puente de Baltimore. Las autoridades han dicho que el Dalí probablemente permanecerá en el puerto durante varias semanas y será sometido a reparaciones temporales antes de ser trasladado a un astillero para reparaciones más importantes. Las autoridades planean reabrir el canal de 15 metros de profundidad del puerto a fines de este mes. El gobernador de Maryland, Wes Moore, que observó el proceso de reflotamiento desde el agua, programó una conferencia de prensa para esta tarde para discutir los esfuerzos de limpieza y recuperación en curso. Gustavo Cherky, Voz de América, Washington, D.C. Porque tenemos la información que se genera en el mundo, te presentamos Noticias Internacionales. El conflicto armado y los desastres naturales continúan acrecentando las duras estadísticas de desarraigo en Colombia. El más reciente informe del Centro de Monitoreo del Desplazamiento Interno y la Organización Internacional para las Migraciones reveló que en 2023 al menos 280.000 personas se desplazaron por tragedias ambientales, mientras que la violencia sacó de sus territorios a otras 450.000. Erley Torres, experto en gestión de riesgo, explicó que el cambio climático, la topografía colombiana y los asentamientos humanos en zonas de alto riesgo favorecen los desastres naturales. Miles y miles de personas que viven en zonas de un riesgo muy alto, las medidas de mitigación muchas veces resultan ineficientes. Está generando no solamente una tragedia de desplazamiento, sino una tragedia social y humanitaria. Mientras tanto, un conflicto armado de más de 50 años, atizado por la inequidad social y las economías ilícitas, continúa victimizando a miles de personas, como explica Marco Romero, director de la Organización Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento CODES. Pues Colombia tiene básicamente un universo de víctimas cercano a 10 millones de personas, más o menos el 20% de la población está reconocida como víctima. Es un país que tiene poblaciones discriminadas en un contexto de
desigualdad, en una situación de guerras y una falta de presencia del Estado de Derecho en los territorios. Mientras Ederley Torres señala que Colombia debe fortalecer la cultura de gestión de riesgo y prevención, Marco Romero acota que el país debe cerrar la brecha de la desigualdad social y no cesar en el esfuerzo por alcanzar la paz como mecanismos para afrontar el fenómeno del desplazamiento. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Bogotá, Colombia. Porque tenemos la información que se genera en el mundo, te presentamos Noticias Internacionales. Líderes del gobierno de Israel y de Hamas, grupo considerado terrorista por Estados Unidos y otras naciones, podrían enfrentar órdenes de arresto para responder por crímenes de guerra y contra la humanidad, luego que el fiscal jefe de la Corte Penal Internacional dijera hoy que está solicitando esta medida, que incluye al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, su ministro de Defensa Yoav Gallant y 3 líderes de Hamas, Yehia Sinwar, Mohamed Deif e Ismail Haniyeh, y encausarlos como responsables de estos crímenes en la Franja de Gaza e Israel. El fiscal debe solicitar las órdenes a un panel previo al juicio compuesto por 3 jueces, que tardan en promedio 2 meses en considerar las pruebas y determinar si el proceso puede avanzar. Israel no es miembro del tribunal e incluso si se emiten las órdenes de arresto, Netanyahu y Gallant no enfrentan ningún riesgo inmediato de procesamiento, pero el anuncio de Khan profundiza el aislamiento de Israel a medida que avanza su guerra, y la amenaza de arresto podría dificultar que los líderes israelíes viajen al extranjero. En tanto, se cree que Sinwar y Deif se esconden en Gaza, mientras Israel intenta cazarlos. Pero Haniyeh, el líder supremo del grupo militante islámico, tiene su base en Qatar y viaja con frecuencia por la región. Benny Gantz, ex jefe militar y miembro del gabinete de guerra de Israel, con Netanyahu y Gallant, criticó duramente el anuncio de Khan, diciendo que Israel lucha con uno de los códigos morales más estrictos y tiene un poder judicial sólido capaz de investigarse a sí mismo. Sin embargo, dijo, el Estado de Israel está librando una de las guerras justas libradas en la historia moderna tras una masacre reprensible perpetrada por el terrorista Hamas el 7 de octubre. Y añadió, la posición del fiscal de solicitar órdenes de arresto es en sí misma un crimen de proporciones históricas que será recordado por generaciones. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington. Las noticias del ámbito nacional más relevantes a continuación. Bueno, tenemos información importante de Provial en esta hora, son las 5:56 minutos. Escuchemos este informe. Muy buena tarde. Provial, como dirección operativa del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, actualiza la situación del tránsito vehicular en las principales rutas del país. Damos inicio informándoles sobre la ruta interamericana, la CA1 Occidente. Continúa activo carril reversible en el kilómetro 84 en jurisdicción de Tecpan. Esto debido a trabajos en carretera. Se utiliza la ruta CA2 Occidente, ruta que comunica Escuintla con Mazatenango y Coatepeque. Se atendió la colisión de un sedán con una motocicleta en el kilómetro 152.5 con dirección al occidente, esto en jurisdicción de San Bernardino, Suchitepeques. De este hecho de tránsito se reportó una persona herida siendo trasladada hacia un centro asistencial. A esta hora ya puede transitar sin complicaciones por el lugar. Con respecto a ruta al Pacífico, la CA9 Sur, nuestras brigadas brindan seguridad vial en el kilómetro 17.5 en jurisdicción de Villanueva. Por favor, respete las señales de tránsito y los límites de velocidad. A la altura del kilómetro 19 en jurisdicción de Villanueva, esto con dirección sur, se atendió la colisión de una motocicleta con un sedán. De este hecho de tránsito solo se reportaron daños materiales.
Si se dirige sobre ruta a El Salvador CA1 Oriente, a esta hora de la tarde presenta carga vehicular en el ingreso y salida hacia la ciudad capital. Se mantiene cerrado carril derecho con dirección al oriente en el kilómetro 26.4, esto en jurisdicción de Vía Canales, debido a trabajos que realiza Covial en el sector. Continúa también habilitado carril reversible del kilómetro 44 al 46 en Barberena Santa Rosa, debido a trabajos en carretera. Ahora bien, si transita sobre ruta al Atlántico, la CA9 Norte, a la altura del kilómetro 39, esto en jurisdicción de San Antonio La Paz, con dirección norte, se atendió la salida de pista de un sedán. De este hecho de tránsito solo se reportaron daños materiales. A la altura del kilómetro 56, esto en jurisdicción de Sanarate El Progreso, se realizó limpieza por derrumbe que obstruía el carril derecho hacia el sur. Se brindó también seguridad vial y regulación del tránsito vehicular por caída de árbol a la altura del kilómetro 285 con dirección sur, esto en jurisdicción de Puerto Barrios y Zabala. A esta hora de la tarde ya puede transitar sin complicaciones. Con respecto a la ruta CA13, ruta que comunica Izabal con Petén, nuestras brigadas brindan seguridad vial y regulan el tránsito vehicular en el kilómetro 274 Puente Río Dulce. Recuerde que para mayor información se puede comunicar al 1520 de Provial. También nos encuentra en nuestras redes sociales como Provial Oficial. Informa para ustedes Karen Belloso, Provial, proteger y servir. Muchas gracias por haber estado con nosotros en esta hora de noticias aquí en el resumen noticioso. Muchas gracias. Con permiso, que todo les salga muy bien. Mañana a las 6 de la mañana, tempranas horas, estaremos en el Poder de la Noticia con más información de lo que suceda durante la jornada. Y también usted pendiente de la red social de Bahía 107.9, porque en cualquier momento le podemos informar de lo que pueda suceder en el país y en nuestro departamento. Un abrazo, que todo les salga bien. Nuestros locutores, redactores, periodistas y corresponsales desde ya trabajan en nuestro próximo resumen de noticias para transmitirlas por Stereo Bahía 107.9, líder en noticias. Aquí termina el resumen noticioso de hoy. Te presentamos